buenos días. Vamos a hablar de deportes, hay mucho que comentar y vamos a empezar hablando precisamente de tiro con arco. Recordemos que apenas hace unos días se llevó a cabo aquí durante toda una semana la Copa del Mundo de esta disciplina en el Campo Marte y la gran final en la plancha del Zócalo capitalino. Las autoridades internacionales de este deporte quedaron tan contentas con la organización en este evento en la Ciudad de México que han designado ya otra vez a la capital del país para ser sede de la eliminatoria mundialista el próximo año. México fue designado para ser sede de 2 torneos de tiro con arco de clasificación mundial que serán el próximo año y en el 2019, según dio a conocer oficialmente la World Archery Americas. La Ciudad de México podría ser sede de alguno de estos eventos asignados, después del buen sabor de boca que dejó la organización de la recién concluida Copa del Mundo de la especialidad, que se desarrolló en el Campo Marte y la plancha del Zócalo capitalino en su fase final. Será en el mes de marzo cuando México sea sede del torneo de clasificación mundial en el 2018, así como también un año después. Además de nuestra nación, Guatemala y República Dominicana serán sedes de clasificatorias mundialistas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Fueron dados a conocer todos los detalles de una edición más del torneo Puños Rosas, ese torneo de boxeo femenil que tiene como principal objetivo apoyar la lucha contra el cáncer de mama y también encontrar promesas de este deporte de todo el país. Mariana La Barbie Juárez encabezará la lista de boxeadoras que participarán en una edición más del torneo Puños Rosas, que tiene como finalidad apoyar a las mujeres en el pugilismo, además de crear conciencia en la lucha contra el cáncer de mama. Serán más de 350 pugilistas nacionales y extranjeras las que participarán en este torneo, que además de la Barbie, contará con la presencia de consagradas en este deporte como Mari Villalobos y Guadalupe Bautista, así como otras pugilistas que vienen de Argentina, Estados Unidos, Rusia y Polonia, entre otros países. La inauguración de Puños Rosas se llevará a cabo el 5 de noviembre en un gimnasio de la delegación Gustavo Amadero. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y durante 3 días la Ciudad de México fue sede de uno de los eventos, el evento más importante de eGames de toda América Latina. Se trata de los Premium Games. La Ciudad de México fue sede de la tercera edición del Pringles Game Celebration 2017, uno de los eventos de eSport más importantes del continente que se llevó a cabo en Expo Reforma. Este evento sirvió como fin de temporada de la Liga Profesional de eSport Intel Gamelta 2017, con torneos como Gears of War, Halo 5, League of Legends, Overwatch, FIFA 18, Injustice 2, Rainbow Six Siege, Clash Royale, Street Fighter 5, Mortal Kombat 10, For Honor, Super Smash Bros., KOF 14, entre otros más. Además, este año Gamelta y Game Celebration llevaron a cabo la iniciativa Gamer Give Back, Retas con Causa, programa a beneficio, donde el 10% del total de las entradas del evento fueron donadas para ayudar a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Esta mecánica consistió en retas entre los asistentes, donde podrían escoger a qué institución se le destinaría el mayor porcentaje de las donaciones, siendo Tu Refugio y el programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate de la UNAM las instituciones designadas para esta mecánica a beneficio. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer las Chivas perdieron lo último que les quedaba por pelear, la Copa MX. Partido en tiempo regular, empató a 1 con el Atlanta allá en su casa, se fueron a penaltis y ahí el Guadalajara quedó eliminado por los Potros de Hierro. Se consumó ya el fracaso en este segundo semestre del año para Matías Almeida, el técnico argentino, que precisamente en la primera parte del año había conseguido lo que ningún otro equipo mexicano había conseguido en otros años, que es el doblete. Había sido campeón de Liga y también campeón de Copa. Quedó fuera de la Liga, recordemos ya de manera matemática la semana pasada.
quedó ya fuera de cualquier posibilidad de calificar a la liguilla, la fiesta grande, y en la Copa, que era la única velita que le quedaba encendida, quedó eliminado anoche por el único equipo de ascenso que permanece con vida dentro de este certamen. Ahí está para el análisis lo que está pasando con el Guadalajara, que después de vivir un semestre de gloria se fue hasta el otro extremo y tuvo un semestre de fracaso total. Se le acabó ya el año a el Guadalajara, que simplemente terminará la liga por el mero orgullo. Y esta noche habrá más partidos de los cuartos de final de la Copa MX. Conoceremos a más de los semifinalistas, a dos más por lo pronto. El otro se jugará la próxima semana, dentro de 8 días. Hoy, esta noche, Rayados se enfrenta a Santos Laguna en la cancha de la escuadra regia, y América enfrenta aquí, en la capital del país, a los Gallos Blancos del Querétaro, que recordemos ya tiene nuevo técnico en la figura de Luis Fernando Tena. América y Monterrey favoritos para avanzar. Sin embargo, ya lo vimos anoche con el Guadalajara. Hay que esperar hasta el último momento en este torneo de Copa, que sirve para nada, porque no te entrega un pase a nada, absolutamente nada más es para la estadística, no entrega absolutamente nada. Y bueno, ya para despedirme y a propósito de los días que estamos viviendo, o que se vivió ayer con la Noche de Brujas, pues se festejó alrededor de todo el mundo, y el mundo deportivo no fue ajeno precisamente a estos festejos. Atletas en lo personal, pero también equipos subieron a redes sociales videos alusivos a la Noche de Brujas, como fue el tema de los jugadores del Paris Saint-Germain, que están siendo un equipo sensación hoy en Europa. Ayer simplemente le ganó un 5-0 al Anderlecht en la Champions League. ¿Cómo asustaron a los jugadores del Paris Saint-Germain? Vamos a ver. Un film qui me fait peur? Oui. Je regarde pas. Tu regardes pas? C'est ça. Non. Oh merde. Arrêtez de faire les conneries, c'est ça, c'est un connerie. Non. Ça, c'est sûrement. Non. C'est sûrement. Maintenant, il arrive derrière moi. Et... Happy Halloween. On n'a pas payé la facture. Pour les allumer. Franchement. ¿Essayer de rallumer? Essayer. Un momento. Ahí vemos, Juan, que aquí vemos a Di María, precisamente, que fue de los que menos espantó, pero hasta los miembros del cuerpo técnico, vemos a esta muchacha que es precisamente médico del equipo, también le tocó susto. A ellos les hicieron creer que iban a grabar un spot, precisamente, del Día de Muertos para el equipo, los hicieron ir y les jugaron la broma de que se apareciera este zombie. Algunos nos asustaron, otros se asustaron mucho, y así como ellos, también el West Ham utilizó a Javier Hernández, el mexicano, también para subir a sus redes sociales un video donde asustaba con una máscara. Ahí está así el festejo alrededor del mundo del deporte del Halloween que se vivió ayer. Es la información deportiva. Pero no se asustaron, les hubieran puesto, no sé, un árbitro, algo que les causara miedo. Ahí seguramente corren todos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.